Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Siempre es un gusto estar juntos, en familia. Siempre lo digo, me gusta mucho decirlo, que en Conexión Vida somos una gran familia. Podemos cantar juntos, como lo estábamos haciendo hace unos instantes. Podemos adorar juntos, haciendo un montón de cosas para nuestro Dios. Pero también podemos ser instruidos juntos, en el sentido de que hacemos varias cosas como iglesia para que podamos salir adelante con todo lo que Dios quiere de nosotros y que además podamos contagiar a otros con esta forma de ver la vida en Cristo. Y justamente eso es lo que queremos. Queremos ser una iglesia para todos, queremos ser una iglesia en la que todos tengan cabida, pero sobre todo que tengan ese ADN que es dar, amar y servir. Y justamente en el tema de dar estamos siendo instruidos a través de una campaña que estamos teniendo a través de todos estos días, que se llama Be Rich. Y flota en el aire, que es ser rico, ¿no? ¿Cómo podemos ser ricos para con Dios? Justamente esta es la enseñanza que queremos tener el día de hoy. Ricos para con Dios. Repito, flota en el aire. ¿Cómo? ¿De qué manera podemos ser ricos para con Dios? Y la sola palabra de riqueza ya nos está dando allí algo que entender, y muchas veces la palabra riqueza está asociada por nosotros, por todos, con la abundancia. Cuando tenemos abundancia de algo, se dice que somos ricos en ese algo. No necesariamente en dinero, podemos ser ricos, por ejemplo, en bienes, podemos ser ricos también en acciones, en actitudes, muchas formas de ser ricos, porque tiene efectivamente que ver con la abundancia. Cuando algo es abundante, cuando hay mucho de ese algo, se puede hablar de riqueza. Pero tenemos que ser instruidos, lo comentaba hace unos instantes. Tenemos que saber cómo hacer las cosas. Y justamente es Jesucristo quien nos va a enseñar, porque Jesucristo es el mejor maestro del universo, el mejor maestro que ha pisado esta tierra, y a través de su enseñanza podremos entender cómo ser ricos para con Dios. Justamente Jesucristo estaba en un contexto allí en uno de los evangelios, en Lucas capítulo 12, en un contexto en el cual se están teniendo varias enseñanzas por parte de él. Incluso se menciona allí en Lucas que había miles de personas que estaban escuchando los mensajes de Jesucristo, viendo las señales que él hacía, y justamente hay una situación en la que él en algún momento tiene que decir: es importante que nos cuidemos, o que se cuiden todas las personas, de la avaricia. Estamos hablando de ser ricos para con Dios, y la avaricia es algo que de verdad deberíamos de cuidar. Justamente hablando a esta gran cantidad de personas, en Lucas capítulo 12 y versículo 15, él nos instruye y les dijo, así dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así es que la primera instrucción de Jesús es que debemos guardarnos de la avaricia. La avaricia nos puede sacar de contexto, nos puede quitar la paz, nos puede llevar a otros lugares en donde no queremos estar. Y justamente Jesús nos dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia. Justamente es de lo que estábamos diciendo, que es la riqueza. No consiste en la abundancia de los bienes que posee. Justamente hace unos meses le comentaba a uno de mis amigos, le decía que muchos piensan que el éxito en la vida es tener dinero. Muchos piensan que el éxito en la vida es tener automóviles de las mejores marcas, dispositivos electrónicos que sean los de última generación, y pensar que esto es el éxito es todo lo contrario de lo que Jesús nos está diciendo que es la vida, porque la vida del hombre no consiste de los bienes
que se poseen. Así es que hay que tener cuidado con la avaricia. Y la avaricia es definida por el diccionario como el afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Es un afán desmedido. Es decir, empieza a ser un poquito patológico el hecho de querer tener más posesiones, adquirir riquezas. Y esto simple y sencillamente para acumular, acumular por acumular. Eso se llama avaricia, eso se llama ser avaro. Y por eso Jesús nos instruye de la siguiente forma en el siguiente versículo diciendo, y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso es lo que ya habíamos leído. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y esa misma pregunta se vuelve en qué hacer con el dinero, porque bueno, pueden ser muchos los bienes materiales que podemos tener, pero específicamente hablemos del dinero. ¿Qué hacer con el dinero? Somos mexicanos y la verdad es que la respuesta más básica para el mexicano es gastarlo. Es más, deberlo, ¿no? Porque a veces nos hacemos de cosas que ni siquiera hemos terminado de pagar, pero estamos en un contexto de la avaricia. ¿Qué hacer con el dinero? Bueno, entonces Jesús, como ya mencioné, es el mejor maestro del universo y entonces, versículo 16, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Una parábola, básicamente una parábola es una enseñanza de la vida cotidiana, una enseñanza terrenal con una verdad espiritual. Básicamente eso es lo que es una parábola. Así es que Jesús nos está dando algo bien cotidiano, bien fácil de entender, para que podamos nosotros captar una verdad espiritual. Entonces, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Eso es muy fácil de entender. Y es que todos podemos saber cómo se siente producir mucho. ¿Qué se siente ser próspero? Todos lo podemos saber, porque podemos salir adelante en el trabajo, podemos tener un ascenso, podemos ganar más. El negocio puede fructificar. Tal vez tengo ya ahora no uno, sino 2, 3 o 4 locales. Sabemos lo que significa producir cada vez más. Sin embargo, esto ya nos está hablando de qué hacer primeramente, y lo que debemos hacer es discernir. Porque los que conocen esta historia de Jesucristo sabrán que esta primera situación de que hay más, de que está creciendo el negocio, no siempre se puede definir como una bendición. No siempre. ¿Qué tal si te ascienden en el trabajo, pero te dicen, vas a ganar el doble, el triple, pero es importante que vengas el día domingo a trabajar? ¿Será una bendición? ¿Será algo bueno? ¿Será algo que debamos hacer? Y entonces ya no hay que ir a Conexión Vida, ya no hay que ir a la iglesia, ya no hay que ir a celebrar a Cristo, ya no hay que estar con los demás. No es correcto, no es una bendición. Es importante discernir que no siempre el hecho de la abundancia física tiene que ver con la bendición o el favor de Dios. Número 1, discernir. Y es que la historia continúa y el Señor nos dice ahí en el versículo 17, y él pensaba, este hombre, él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. ¿Se acuerdan de esta pregunta? ¿Qué hacer? Él dice, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Ya tengo tanto que no sé qué hacer con ese tanto. No sé qué hacer con tanta abundancia que estoy teniendo. Entonces, él se pregunta, ¿qué debo hacer? Cuando la abundancia, cuando la prosperidad está tocando nuestras puertas, efectivamente deberíamos preguntarnos qué hacer. Y es que ya dijimos que deberíamos discernir, pero también deberíamos no excedernos.
Es importante no excederse, porque no hablamos de cosas malas, no son necesariamente malas. Los ascensos son buenos, que tengamos cada vez mejor el negocio es buenísimo, que tengamos más economía está súper bien, pero hay que tenerlo en su justa dimensión. Porque ¿cuántas veces hemos visto, por ejemplo, que quitarle tiempo a la familia por tener más dinero, por tener más posesiones, por tener más automóviles, nos cobra posteriormente una factura? Hay prioridades. Entonces, también es importante no excederse, darle su lugar, porque el dinero también tiene su lugar en el orden de importancia. ¿Qué pasa con este hombre? El versículo 18 continúa. Este hombre dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Fíjese nada más la actitud de este hombre. Dijo, voy a tirar lo que tengo, voy a tirar mis graneros pequeños que tengo, voy a hacerlos más grandes y allí guardaré. Esa es la palabra que ahora nos estará llamando la atención, porque la avaricia consiste en ese exceso de querer tener más y tener más, acumular por acumular. Él está diciendo, voy a guardar, y bien interesante que él habla a su alma, a esa parte del ser que tiene que ver con las emociones, con el intelecto, con la voluntad, y le dice, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. En otras palabras estaba diciendo, pues ya tengo la vida resuelta, tengo tanto fruto, tanta abundancia, soy tan próspero que no tengo ya nada de qué preocuparme de aquí hasta que termine mi vida. Parecería bueno, parecería que no hay nada malo detrás. La situación aquí es, bueno, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Por qué? Porque Dios entra en acción con este hombre y le dice, en el versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Cuántas veces nos hemos afanado por acumular y por acumular y por acumular? Y es que no estoy hablando de algo correcto, porque el ahorrar es correcto, el tener pues de alguna forma la capacidad de prevenir algunos eventos, como por ejemplo un gasto inesperado, un accidente, todo eso está bien, pero cuando nosotros estamos solamente acumulando, solamente guardando, con el fin de hacer tesoro y de ni siquiera ver que hay más necesidades a nuestro alrededor, entonces tenemos un problema. Porque ¿qué tal si estoy guardando el dinero pero me estoy haciendo un daño físicamente? ¿Qué tal si estoy guardando el dinero pero estoy descuidando a la familia? ¿Qué tal si estoy guardando el dinero pero no estoy cuidando de todo lo demás que Dios quiere que cuide? Entonces tenemos un problema. Este hombre se había hecho de tantas afanes, de tanto querer acumular por acumular, que al final Dios le dice, en este momento vas a morir. Y todo lo que acumulaste, todo lo que tienes, todos esos automóviles, todos esos dispositivos electrónicos, todas esas cuentas en el banco, ¿para quién van a ser? Es de llamar nuestra atención que entonces, además de discernir, además de no excederse, es no confiarse. Y no hablo de no confiarse como la selección mexicana, que luego se confía, por cierto, en estos días en los que está muy de moda el fútbol, luego van ganando y se confían y ya no ganan, ¿no? Bueno, no hablo de ese no confiarse,
Estoy hablando de que no deberíamos de poner nuestra confianza en las cosas materiales. Eso fue lo que le pasó a este hombre, que dijo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Se despreocupó y dejó de confiar en Dios, dejó de confiar en que el que le sustentaba y le daba todas las cosas es Dios, para depositar su confianza en las cosas materiales. Eso es lo que no debería de suceder, no confiar en el dinero, porque por más dinero que podamos tener, hay cosas que efectivamente, como dice el comercial, el dinero no puede comprar. No puede comprar la felicidad, no puede comprar el amor, ni siquiera a veces puede comprar la salud. El dinero no puede ser nuestra fuente de confianza, sino solamente Dios, que es el que nos da todas las cosas, como veremos un poco más adelante. Y Jesús concluye esta enseñanza, esta historia la concluye diciendo: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. En otras palabras, las riquezas materiales que nosotros podemos guardar con avaricia generalmente denotan un gran egocentrismo, un gran egoísmo, porque podemos hacernos tesoros para nosotros, para mí. Es un tesoro totalmente egoísta, totalmente de ver cuánto tengo más, de tener lo más moderno, de tener las muchas cosas. Es de verdad altamente egoísta. Pero Jesús nos dice que esto pasa cuando somos así. Y hay otra alternativa: el ser rico para con Dios. Ser ricos para con Dios es totalmente posible, pero otra vez, sigue flotando en el aire. ¿Cómo podemos ser ricos para con Dios? ¿Qué les parece si dejamos que el apóstol Pablo nos conteste esta pregunta, esta interrogante de cómo podemos ser ricos para con Dios? Y es que parecería que Pablo está tratando de sintetizar esta historia que Jesús nos ha contado, porque en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 17, habla completamente de todo lo que acabamos de mencionar. En el versículo 17 de este capítulo dice Pablo: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Fíjese nada más cómo es que Pablo le dice a Timoteo, que era un pastor joven, que era alguien que estaba en la obra ya de tiempo completo a cargo de algunas iglesias, y les dice: sabes que a los que están en esas iglesias y que tienen riquezas, que han tenido la bendición de tener bienes materiales en abundancia, a ellos manda que no sean altivos. Para empezar, que no sean presumidos, ¿no? Que no piensen que son superiores a los demás por el hecho de tener más posesiones. Y eso nos puede pasar, nos ha pasado. De hecho, no nada más en la iglesia, en todas partes del mundo pasa que cuando tenemos riquezas de cualquier tipo, porque no nada más el dinero, podría ser incluso la educación. Si tengo más educación, entonces tengo derecho de menospreciar a las demás personas. Si tengo más dinero, tengo derecho de humillar a las demás personas. Si tengo un dispositivo mejor, el iPhone 14 está por salir, no sé, 14, 15, 16, no sé, pero si tengo el iPhone 14, tengo que humillar al que tiene un cacahuatito, decimos a veces los demás. La verdad es que no. Esa es la primera situación que deberían de cuidar los ricos, porque dice Pablo a Timoteo: diles que no sean altivos, que no se crean más que los demás, pues, ni pongan, y esto es lo más importante, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Justamente esto es lo que Jesús estaba tratando de darnos a entender con la parábola de este rico necio, porque las riquezas son inciertas y podemos llegar a poner nuestra esperanza, nuestra confianza en esos bienes materiales. Y esa confianza, esa esperanza debe de estar puesta en nuestro único y gran
Dios soberano y vivo, que es nuestro Padre Celestial, porque Él, dice Pablo, nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y quisiera llamar la atención aquí en que Pablo lo está diciendo en la primera persona del plural, o sea, nosotros, o sea, todos, que nos da a nosotros, a todos, nos da todas las cosas en abundancia. En otras palabras, todos somos ricamente bendecidos por Dios de alguna u otra forma. ¿Y sabe qué? ¿Para qué es? No para guardar, es para disfrutar. Así es que disfruta cuando tienes una bendición, alguna riqueza de Dios. Y dice además Pablo que deberíamos nosotros de recordar que es Dios el que nos da las cosas. No es nuestra capacidad, no es que seamos muy buenos, no es que seamos de una familia importante, sino que es Dios el que nos da todas las cosas. ¿Qué otra instrucción le da Pablo a los ricos? Dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Así es que si tú eres rico, y recuerda, la riqueza tiene que ver con la abundancia, y la abundancia no necesariamente tiene que ver con el dinero. Así es que si eres rico, tienes por fuerza que tener buenas obras. Esas buenas obras se tienen que ver al ser dadivoso y generoso, al dar con generosidad, al dar con soltura, con liberalidad. ¿Por qué? Porque si tienes mucho, ¿para qué lo guardas? Si lo guardas y al final no lo disfrutas, ¿de qué sirve? ¿Sabes qué? Puedes disfrutar muchísimo más compartiendo lo que tienes que simplemente guardándolo debajo del colchón, porque de verdad es importante que nosotros seamos ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Está bien, se los dice a los ricos, pero estoy seguro que todos podemos ver a nuestro alrededor alguien que está en situaciones que son un poco peores que las nuestras, y es que de eso se trata, de recordar que de alguna o de otra forma Dios nos ha bendecido a todos y a cada uno de nosotros. Es más, si tú me estás viendo en un dispositivo electrónico, déjame decirte que hay personas en el mundo que ni siquiera tienen acceso a un dispositivo como ese o al internet. Así es que sí podemos ser nosotros también generosos. ¿Y dónde se guarda el tesoro? ¿Dónde se guarda realmente? ¿Dónde está realmente esa cuenta que va a darnos a nosotros mayores beneficios? Dice aquí Pablo, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Es decir, al ser generosos, al ser dadivosos, al compartir con otras personas de esa forma, estamos realmente abriendo una cuenta que tiene que ver con el cielo, con la vida eterna, con obedecer a Dios, con hacer lo que a Él le agrada y con ser ricos para con Dios. Así es que además de discernir, de no excederse, de no confiarse, en una palabra podríamos decir que también debemos compartir. Y aquí nada más quisiera hacer una pequeña acotación. La acotación es la siguiente: muchos pensamos, sobre todo como cristianos, que lo que tenemos para dar es lo que de por sí ya le damos a Dios. Pensamos que es el diezmo, eso es lo que yo puedo compartir. Eso es de donde yo puedo sacar para darle a alguien más. Y no es así. Deberíamos de entender que el diezmo es de Dios. Eso es totalmente aparte, porque entonces, ¿dónde estaría la buena obra o la buena acción de hacer riqueza para con Dios? Así es que si tú estabas pensando en, ya tengo mi diezmo y de ahí voy a dar a Be Rich, déjame decirte que no es la idea. Aparte de lo que tú le das a Dios, deberías entonces proponerte en tu corazón dar
para este bien de ser rico, de actuar dentro de nuestra campaña de Be Rich. Y es que hemos hecho varias cosas como iglesia con estos fondos. Ya lo sabemos, ya lo hemos visto, como en algunas ocasiones se han dado despensas, hemos apoyado a las misiones, etcétera. Lo que quiero llamar en este momento es compartir. Comparte. Y no nada más en esta época, ¿por qué no también observas a tu alrededor cuántas personas pueden tener necesidad, que estén cerca de ti y que tú puedes hacer la diferencia? Como decía el pastor Víctor, dar o hacer por unos cuantos lo que podrías o quisieras hacer por muchos. Y de esta forma también quisiera traer a colación una pequeña anécdota que, bueno, a mí me recuerda mucho porque tal vez habemos aquí varios que tenemos un contexto de iglesia desde pequeños. Y es un poquito chistoso, pero bueno, ahí les va. Cuando yo era niño, mis papás me daban dinero para dar. Esa era la verdad, ¿no? Un niño de dónde saca, ¿no? Pero bueno, yo me acuerdo que en aquella ocasión nos dieron a mis hermanos, a mí, una monedota bien brillosa y bueno, que valía mucho porque pues alcanzaba para comprar papitas y juguitos y dulces, ¿no? Eran otros tiempos en los que una sola moneda alcanzaba para tantas cosas, ¿no? Bueno, pues recuerdo claramente que en el momento en el que en la clase de los niños era el momento de ofrendar, de dar, dije, pues, ¿por qué no doy toda mi monedota, verdad? Esa moneda tan brillosa que la quería para mí. Sentí tan bonito el momento de darla completa, pero después llegó el momento en el que mis hermanos ya se habían comprado las papitas y el juguito y los dulces. Y entonces yo decía, pues, a ver, convídenme, denme, porque pues yo ya no tengo. Y entonces, ¿qué creen que pasaron? Éramos niños, ¿verdad? Tampoco juzguen tan mal a mis hermanos, pero ellos no quisieron compartir conmigo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa que es difícil despojarnos de lo que tanto queremos. Entonces, compartir es el gran mensaje de cómo podemos ser ricos para con Dios. Espero de verdad que esto nos haya abierto un poquito más el panorama. El tema es muy amplio y por eso es que estamos hablando más días de todo esto que tiene que ver con ser rico. Así es que no te pierdas el estar con nosotros en Punto de Partida y los días domingo en los que estaremos hablando más de cómo ser ricos para con Dios. Mientras tanto, yo me despido y espero vernos nuevamente para seguir aprendiendo de la palabra de Dios todos juntos. Que Dios te bendiga.